Creo que es importante recordar que la hemorragia varicial es un evento que sigue siendo grave, que tiene una mortalidad de por lo menos el 20% en los eventos agudos, y este riesgo de hemorragia en el paciente depende primero del tamaño y las características de las varices, si tienen o no degeneración hematoquística, pero muy importante, y algo que a veces los que hacemos endoscopía se nos olvida, es que también hay que ser doctores. Entonces, cada vez más se demuestra que la preservación de la reserva funcional hepática es tan importante como hacer una buena ligadura. Por eso quisiera enfatizar estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, tenemos en la fisiopatología de la hipertensión portal un aumento en la resistencia, que puede ser un aumento por la fibrosis sinusoidal o por la presencia de sustancias vasoactivas que modifican el tono de las células de hito y que varía la resistencia al flujo. Y esto genera una resistencia al flujo venoso, pero también puede existir un aumento en el gasto arterial y esto contribuir a la congestión y a la hipertensión portal. Sin duda, la disfunción hepática y las alteraciones en el metabolismo de muchas sustancias vasoactivas también pueden afectar momentánea o temporalmente la actividad de estos lechos vasculares, incluyendo los sinusoides, y esto provoca un estado hiperdinámico que es característico del cirrótico. Quienes tienen flujos o gastos cardíacos de hasta 15 o 17 litros por minuto, que ya los quisieran muchos maratonistas de estos que hay hoy muchos por todos lados, de tal forma que es un aspecto muy importante que tenemos que considerar. Importante también es el concepto de hipertensión portal funcional y los gradientes hepatoportales, aunque clínicamente no los hacemos más que en centros de referencia como puede ser el Instituto Nacional de Nutrición, pero sí nos han dado mucha información esta herramienta. Y sabemos que el que un individuo tenga varices depende de que haya un gradiente mayor de 5 milímetros de mercurio, pero que haya varices o riesgo de hemorragia cuando este gradiente es mayor de 10 y posiblemente 12 milímetros de mercurio. De tal forma que esta es una forma de evaluar a los pacientes, pero de nuevo, la reserva funcional del hígado sigue siendo muy importante y correlaciona también claramente con este gradiente hepatoportal. Y como ven ustedes en este último recuadro, la sobrevida a 2 años es sustancialmente diferente en los individuos que tienen un gradiente hepatoportal de más de 10 milímetros de mercurio. De tal forma que la hipertensión portal puede ser por un incremento en el gasto cardíaco, por un aumento en la resistencia sinusoidal que puede ser consecuencia de sustancias vasoactivas o por un aumento en la resistencia por la fibrosis, todo lo cual puede aumentar en su caso cada uno de los componentes para provocar hipertensión portal. En el consenso de Baveno 6 se ha demostrado que aquellos individuos que tienen más de 15 y probablemente por lo menos más de 20 kilopascales tienen claramente un gradiente hepatoportal considerable y también correlaciona muy bien con la aparición de varices con riesgo de hemorragia. Pero el cirrótico tiene más allá que las varices, el tamaño y los gradientes de hipertensión. Tienen problemas consecuencia del funcionamiento como son la trombocitopenia y de tal manera que no basta con considerar el tamaño de las varices para pensar que solamente este es el factor de riesgo de un individuo para tener hemorragia. Y en el tratamiento de la hipertensión portal por cirrosis hepática debemos de considerar todas estas variables como son el tamaño de las varices, el grado de reserva funcional hepática,
Y esto es muy claro, por ejemplo, en los individuos que tienen hipertensión portal extrahepática, que suelen tener varices muy grandes, con mucha frecuencia gástricas, más que los pacientes cirróticos, y sin embargo su sobrevida no se ve tan gravemente afectada como los individuos que tienen hipertensión portal por cirrosis. De tal manera que tenemos que meter en la ecuación de la hemorragia por hipertensión portal cirrótica la presencia o no de ascitis, de encefalopatía, de infección, el patrón de alteraciones en la coagulación, el fibrinógeno, que de nuevo correlaciona muy bien con el riesgo de hemorragia, el tamaño de la trombocitopenia y algunos otros parámetros que reflejan el estado de coagulación intravascular del paciente cirrótico. 65% de los pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva por cirrosis hepática tienen coagulación intravascular diseminada y su mortalidad es de más del 90% a un año. Y la mayor mortalidad ocurre en aquellos individuos que tienen una afección aguda sobre el daño crónico, y esto, cuanto más alto es este índice de daño agudo sobre crónico, mayor es la mortalidad en los pacientes. En cuanto a el concepto de coagulopatía en el cirrótico, también ha cambiado sustancialmente en el curso de los últimos 10 años, diría yo, en donde ya no nos preocupa que un paciente tenga un tiempo de protrombina prolongado, porque finalmente no es un estudio que haya sido diseñado para evaluar a los pacientes cirróticos. Es un estudio que ha sido diseñado para evaluar la anticoagulación de aquellos pacientes que reciben anticoagulación cumadínica. Pero esto sobreestima el grado de coagulopatía en el cirrótico, porque habitualmente no considera la generación de anticoagulantes que el déficit de proteína C inducido por una mayor secreción de trombomodulina provoca, de tal forma que el TP alargado habitualmente sobreestima el riesgo de hemorragia. Y la verdad es que la insuficiencia hepática provoca un equilibrio bastante frágil, pero equilibrio al fin, entre elementos procoagulantes y anticoagulantes que afortunadamente juegan a nuestro favor. De tal manera que hoy no consideramos que sea necesario infundir plasmas o crioprecipitados, menos aún, cuando vamos a hacer un procedimiento invasivo, llámese una biopsia hepática. Comentando con José Manuel Portela, que es el anestesiólogo que atiende a los pacientes que se trasplantan en el Hospital Ángeles del Pedregal, me dice que ahora realmente el TP no le hace caso, difícilmente infunden antes de iniciar la cirugía plasmas, y la elastografía transoperatoria es lo que rige la infusión de crioprecipitados o de plasmas. Y el otro concepto importante es que el cirrótico no está exento de tener trombosis venosas y embolias igual que la población general, y posiblemente más que la población general. De tal forma que los pacientes que por cirugía, por inmovilización prolongada, por hospitalización o por neoplasias asociadas requieren los mismos criterios de profilaxis de anticoagulación, sea con heparina o sea con cumadínicos o sea con NOACs, como se dice en inglés, porque NACO puede ser motivo de una demanda que no quiero soportar en esta condición, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales, que el acrónimo sería NACO, creo que no es preferible decir el acrónimo en inglés. Y este otro precipita otro evento que es común en el cirrótico, que son las trombosis portales, y que ocurren con poca frecuencia en los pacientes cirróticos compensados, pero con mucha frecuencia en los descompensados, y que hacen que esto caiga en un ciclo vicioso y que puede procurar una mayor insuficiencia hepática y acelerar la evolución no satisfactoria del paciente cirrótico, las trombosis portales. Y cada vez más les voy a mostrar algunas evidencias que muestran que en este grupo de pacientes posiblemente empecemos ya a emplear en muchos de ellos anticoagulantes en el cirrótico, cosa que hasta hace algunos años era como un sacrilegio. Y finalmente, esta
aumento en la actividad de trombina en el cirrótico. También parece ser que es un mecanismo que favorece la fibrosis al ser estimuladas las células estelares por la trombina. En este estudio, que fue recientemente reportado en Hepatology, estudiaron cerca de 1.500 pacientes que fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos de varios hospitales universitarios de Viena. 200 de ellos eran cirróticos. Les hicieron un panel bastante clínicamente posible de coagulación, fibrinógeno, tiempo de protrombina, plaquetas, y trataron de determinar cuáles eran los elementos que predecían quién iba a sangrar. Y los resultados es que los pacientes que tienen disminución del fibrinógeno y disminución de las plaquetas y un tiempo de tromboplastina parcial de más de 100 segundos son los pacientes que tienen tanto riesgo de sangrar en la unidad por hipertensión portal como aquellos que tienen varices grandes de más de 5 milímetros o aquellos que llegaron a la unidad de cuidados intensivos con una hemorragia previa, como también aquellos que tienen niveles de fibrinógeno menores de 60. Y en esta tabla vean ustedes cómo resulta particularmente importante estos parámetros de coagulación que diferencian en el cirrótico ya los que sangran y los que no sangran. Estos parámetros, como les decía, el fibrinógeno, plaquetas, historia de hemorragias previas, y el que estuvieran de alguna manera o por alguna razón anticoagulados, no los hacían sujetos de mayor riesgo de hemorragia. Y cuando se analiza esto con más detenimiento, vean ustedes cómo la disminución progresiva de fibrinógeno coincide con el mayor riesgo de tener hemorragia, de tal forma que estos son parámetros que resultan muy importantes para decidir el endoscopista que tiene que realizar un procedimiento profiláctico o terapéutico, que estos parámetros van a tener que ser considerados. De otra manera, el resultado del tratamiento, por más exitoso que mecánicamente sea, pudiera ser insuficiente. De tal forma que los criterios de riesgo de hemorragia en un cirrótico que es ingresado a una unidad de cuidados intensivos es el haber tenido una hemorragia al ingreso, el tener trombocitopenia de menos de 30,000, fibrinógeno de menos de 60 miligramos por decilitro, un tiempo de tromboplastina parcial de más de 100 segundos y conforme se van sumando estos criterios, el riesgo de hemorragia es mayor. Esto que el grupo del doctor Amico desde hace muchos años ha demostrado cómo el tamaño de las varices afectan el que un paciente con varices pueda o no tener hemorragia, es un parámetro que es fundamental para decidir el tratamiento profiláctico primario, pero no solamente eso, sino que el que un paciente haya tenido distintos grados del tamaño de las varices también correlaciona muy bien con el riesgo de hemorragia y desde luego el que hayan tenido no una hemorragia previa. Dentro del armamentario que tenemos para controlar la aparición de esta primera hemorragia, desde luego está la ligadura transendoscópica varicial, los beta bloqueadores no selectivos, el carvedilol, que es además de ser un beta bloqueador, es un alfa 1 bloqueador, y el mononitrato de isosorbide. Y haciendo remembranza del esquema fisiopatológico, el propanolol disminuye la frecuencia cardíaca que está aumentada por el gasto cardíaco acelerado de los pacientes cirróticos hiperdinámicos, pero también produce vasoconstricción esplácnica por el bloqueo beta 2 que solamente surge con los beta bloqueadores inespecíficos, lo cual permite que los estímulos alfa-adrenérgicos provoquen vasoconstricción y esto una disminución del flujo. Y en distintos estudios clínicos y metaanálisis se ha demostrado cómo aquellos individuos que reciben propanolol y tienen una respuesta hemodinámica, el riesgo de hemorragia es claramente menor. Muy importante, 0.17, o sea que tienen la quinta parte de riesgo quienes responden a beta bloqueadores bajo estas circunstancias. Carvedilol, además del efecto propio del beta bloqueador no selectivo, tiene también un efecto sobre el lecho esplácnico porque produce vasoconstricción en el lecho esplácnico por su actividad alfa-1 adrenérgica y esto disminuye la resistencia al provocar vasodilatación adicional en el lecho esplácnico. Y
Este medicamento ha sido el único que ha sido capaz de competir con la ligadura de varices esofágicas, como capaz de prevenir el primer episodio de hemorragia, y sin embargo esto no está muy claro porque existen algunos estudios recientes que no han podido confirmar los resultados preliminares. Cuando esto se ha hecho tratando de administrar beta bloqueadores tipo propanolol a quienes tienen una respuesta en el gradiente hepatoportal, y a los que no responden a propanolol se les escala a carvedilol, y los que no responden a carvedilol se les manda a ligadura de varices esofágicas. Vean ustedes cómo la sobrevida en aquellos que reciben beta bloqueadores, sean o no alfa activos o no, tienen una mejor sobrevida. De tal forma que carvedilol es una buena herramienta para prevenir la primera hemorragia, posiblemente no tanto para prevenir la segunda hemorragia. Sin embargo, carvedilol, además de evitar la hemorragia, también puede disminuir la descompensación de la cirrosis. Vean ustedes, quienes reciben beta bloqueadores mantienen una sobrevida más prolongada que los que reciben placebo con un tratamiento de ligadura de varices esofágicas en ambos brazos. Otro de los medicamentos son las estatinas, que son medicamentos que ahora sabemos que son donadores de óxido nítrico a nivel sinusoidal, y que esta vasodilatación en los sinusoides produce una menor resistencia, y de nuevo hay evidencias clínicas que en enfermos que tienen un gradiente hepatoportal de menos de 10 milímetros tienen una mayor respuesta a este tipo de medicamentos, como es la simvastatina, en donde no solamente mejoran el aspecto de la presión hepatoportal, sino también la actividad funcional del hígado, documentado esto por los incrementos en el aclaramiento de verde de indocianina. Desde el punto de vista clínico, el empleo de simvastatina, si bien por sí mismo no ha demostrado que disminuya la recurrencia y la mortalidad, cuando se analiza esto por poblaciones, aquellos pacientes que tienen una reserva funcional hepática buena, Child-A o Child-B, la simvastatina sí modifica sustancialmente la recurrencia de hemorragia y la sobrevida de estos enfermos. En el último Congreso Americano de Gastroenterología se presentó este metaanálisis que llaman ENRED. ENRED es comparar ya no directamente poblaciones de uno contra otro, sino los resultados de uno contra alguno que no estuvo incluido en el metaanálisis. Y haciendo este metaanálisis ENRED, el grupo de la Clínica Mayo ha demostrado que la ligadura de varices esofágicas desde luego es mejor que el placebo, que la ligadura de varices esofágica es mejor que los beta bloqueadores no selectivos para prevenir la primera hemorragia varicial, y mejor que el mononitrato de isosorbid. Sin embargo, la mortalidad global de estos pacientes no se ve sustancialmente disminuida en comparación al empleo de beta bloqueadores no selectivos. Y posiblemente, si bien carvedilol es útil para disminuir la primera hemorragia, no es mucho mejor que beta bloqueadores y ligadura varicial para mejorar la sobrevida. Lo que sí es importante recordar es que el riesgo de efectos no deseados, si bien son más común en los pacientes que tratamos con beta bloqueadores, son más graves en los pacientes que tienen efectos secundarios después de una ligadura, cuando sangran por úlceras. De tal manera que esto es algo que no podemos subestimar quienes hacemos endoscopía. El empleo de anticoagulantes como la enoxaparina en pacientes con cirrosis hepática ha demostrado cómo desvía la curva hacia la izquierda y disminuye el riesgo de descompensación. De tal forma que, en conclusión, los beta bloqueadores no selectivos siguen siendo la primera opción para la prevención de hemorragia varicial. Disminuyen la hemorragia y disminuyen la descompensación de la insuficiencia hepática o de la cirrosis hepática. La ligadura de varices esofágicas puede ser empleada en pacientes que no toleran los beta bloqueadores, que sucede en aproximadamente el 20 a 30% de los pacientes a los que se los administramos, o en forma conjunta con beta bloqueadores en aquellos pacientes que tienen, por tamaño de las varices o por insuficiencia hepática, un mayor riesgo de hemorragia.
La ligadura y los beta bloqueadores disminuyen la mortalidad aproximadamente a la mitad, de tal forma que es una muy buena combinación para evitar la primera hemorragia y la mortalidad. Y el carvedilol, si bien disminuye el riesgo de la hemorragia inicial, pudiera no mejorar, no ser suficiente para mejorar la sobrevida de los pacientes. Finalmente, insistir en que no es necesario ahora el empleo de procoagulantes como lo hacíamos antes, gracias a este equilibrio que existe entre la falta de producción de procoagulantes y la falta y también de anticoagulantes. Y que la anticoagulación, lejos de estar contraindicada en nuestros enfermos, pudiera ser ventajoso en muchos pacientes, particularmente en los descompensados, porque estos son los que tienen mayor riesgo de hacer trombosis de la vena porta. Muchas gracias.